Hola, vamos a ver la segunda parte de la introducción a la geometría, que complementa parte de los contenidos que vamos a ver en el examen de la quinta y última visita de exámenes regulares. Luego la sexta visita está programada para que podamos gestionar las recuperaciones o las reposiciones a los exámenes que no se han desarrollado en el periodo normal. Una vez más, deseo que se encuentren bien en el marco de esta pandemia del coronavirus, tomando las medidas de precaución y sobre todo cuidando la salud de ustedes y de sus familias. En la clase de matemática, la introducción a la geometría, veremos ahora todo lo relacionado con las figuras geométricas planas, el triángulo, perímetro y área y el teorema de Pitágoras. Serán los temas que estaremos desarrollando a lo largo de este vídeo, esta presentación. Recuerde tener a la mano papel, lápiz, el texto en estas secciones que están aquí planteadas, porque iremos desarrollando algunos ejercicios. Siempre, como les recomiendo, usted detenga el video antes de que desarrolle el ejercicio para que usted pueda practicar y pueda validar si lo hizo bien o si se equivocó, dónde están los errores más comunes para que pueda corregirlos. Iniciaremos con figuras geométricas planas, será nuestro primer tema, y luego iremos avanzando en la 7.7, 7.8, 7.9, y obviamente iremos desarrollando ejercicios que refuercen los contenidos que vamos discutiendo. Bueno, pues entremos en materia. Figuras geométricas planas. Una figura geométrica es una combinación de puntos sobre un plano o en el espacio, como puntos, rectas, segmentos o superficies. Y las que están aquí a la derecha de su pantalla, pues son figuras geométricas: un cuadrado, un triángulo, un cubo, un cilindro, etc. Recuerden que ya en la sección anterior hablamos sobre la definición de puntos, la definición de plano, de espacio, de segmentos de rectas, etcétera, etcétera. Si ha olvidado parte de esos contenidos, le pido por favor vuelvan al video anterior y puedan recordar los conceptos básicos para que les puedan ayudar en el seguimiento de este video. Bien, entonces reiteramos, estas son figuras geométricas. Y una figura plana es aquella figura geométrica cuyos puntos están totalmente en un plano, en una sola dimensión, como vemos a continuación. Hay un plano, que es el que está en color gris, y luego tenemos diferentes figuras que están sobre el plano, y a eso le llamaremos una figura plana, porque está completamente sobre el plano y decimos en una sola dimensión. Entonces, la figura plana cerrada es aquella figura que encierra completamente una porción de un plano. Las figuras cerradas están formadas por segmentos. Insisto, ya vimos el concepto de segmentos de recta. Entonces, estas figuras cerradas o esta figura plana cerrada están formadas por segmentos que se llaman rectilíneas, segmentos de recta le llamaremos sin ningún problema. Esos segmentos se llaman lados, y los ángulos determinados por los pares de lados consecutivos reciben el nombre de ángulos de la figura. También se dice que el vértice de uno de esos ángulos es un vértice de la figura. Por ejemplo, veamos un pequeño ejemplo. Este es un cuadrado. ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? Correcto. Un cuadrado tiene 4 lados. Tenemos el lado 1, el lado 2, el lado 3, el lado 4. Recuerden ustedes que la característica principal de un cuadrado es que todos sus lados miden exactamente lo mismo. Siguiendo con el concepto de figura plana cerrada, este cuadrado tendrá un ángulo aquí, tendrá otro ángulo aquí, otro ángulo aquí y otro ángulo aquí. Cuadrado, 4 ángulos. Entonces, en este caso son 4 ángulos que tiene el cuadrado.
Y además dijimos que podemos encontrar vértices. Pues este es un vértice porque contiene un ángulo, este es otro vértice porque contiene otro ángulo y así sucesivamente. Es decir, este cuadrado tiene 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices. A esto le llamaremos una figura plana cerrada. Veremos adelante que hay muchas otras figuras sobre las cuales trabajar o con las cuales trabajar cuando hablamos de figura plana cerrada. Bien, avancemos. Ahora veremos el triángulo. Y el triángulo es un tema bien interesante porque con esta figura geométrica encontraremos que podemos desarrollar una serie de ejercicios en la vida cotidiana. Por ejemplo, podemos trabajar con la sombra que hace el sol, por ejemplo, para sacar medidas. Decir, esa figura que se forma entre la sombra y un segundo objeto forma un triángulo, etcétera, etcétera. Veremos alguna serie de ejercicios, el teorema de Pitágoras, etcétera, etcétera. Pues súper interesante, prestemos atención porque tiene una importancia alta en las secciones que veremos el día de hoy. El triángulo es una figura plana cerrada, al igual que el cuadrado, y tiene 3 lados, tiene 3 ángulos y por ende tiene también 3 vértices. Entonces veamos, si ABC son 3 puntos cualesquiera no alineados, que se definen, digamos, en unión de segmentos, como AB, BC y CD, a eso le llamaremos triángulo. Por ejemplo, como vemos aquí, denotamos un triángulo antes de definir los 3 vértices que contienen o los 3 ángulos que contienen ese triángulo, como a continuación lo vemos. Esto es un triángulo, ya ustedes lo conocen, por supuesto. Y veamos entonces, primero dijimos que los vértices son el vértice A, B y C. Son los 3 vértices, pero también tienen ángulos. Y los ángulos son las medidas angulares que contiene cada uno de los vértices. Por ejemplo, hay una medida del ángulo A, hay una medida del ángulo B y hay una medida del ángulo C. Tenemos 3 ángulos. Adelante veremos una condición interesante de los triángulos, cuando vemos que la medida interna de los ángulos de un triángulo siempre va a ser, esa suma siempre va a ser 180 grados. Pero además tenemos 3 lados, el lado A, el lado B y el lado C. Nótese que el lado, como denotamos el lado de cada triángulo, no es al azar. Si se dan cuenta, el lado B es el opuesto al ángulo B. Miren, aquí está el ángulo. ¿Con qué se opone? O si lo juntamos, ¿con qué chocaría? Pues chocaría con, digamos, este lado. Entonces, a esto le llamaremos ángulo B. O sea, insisto, no es al azar. El ángulo C, ¿cuál es el lado opuesto? Pues este, a esto le llamaremos el lado C. Y el lado opuesto al ángulo A le llamaremos el lado A. ¿Ven? Ahora tenemos el lado A, el lado B y el lado C. Los lados están escritos en letras minúsculas, como podrán ver ustedes, los vértices en letra mayúscula, y como bien les explicaba ahora, los lados son opuestos a los ángulos. Avancemos. Clasificación de los triángulos. Los triángulos los vamos a calificar nosotros en función de la medida de sus lados o en función de la medida de sus ángulos. Ahí sabremos con qué tipo de triángulo estamos trabajando. Cuando hablamos por la medida de sus lados, tenemos el primer tipo de triángulo, que es el triángulo equilátero. Eso significa que todos sus lados son congruentes. ¿Se acuerdan en el video anterior a qué nos referíamos con congruencia? Es decir, todos los lados tienen la misma longitud o todos los lados tienen la misma medida. Si todos los lados de un triángulo tienen la misma medida, a eso le llamaremos un triángulo equilátero.
Por ejemplo, este que tenemos aquí, donde cada uno de los lados mide exactamente 2.5 centímetros. Como la longitud de sus tres lados son congruentes, entonces a este triángulo le llamaremos triángulo equilátero. El triángulo isósceles es otro muy importante que también desarrollaremos durante toda la clase. Es aquel triángulo que tiene dos lados congruentes o dos de sus lados tienen la misma longitud o dos de sus lados tienen exactamente la misma medida. Veamos por ejemplo el que está aquí a la derecha. Ven, este triángulo tiene dos lados que miden 4 centímetros y un tercer lado que mide 8 centímetros. A este tipo de triángulo es que llamaremos triángulo isósceles, o como adelante le llamaremos únicamente un isósceles. El triángulo escaleno. El triángulo escaleno es aquel triángulo que no tiene dos lados cualesquiera congruentes. Es decir, ninguno de sus lados tiene la misma longitud. Veamos este por ejemplo, miren. El lado A mide 4 centímetros, el lado B mide 7 centímetros, el lado C mide 9 centímetros. Como ninguno de sus lados tiene la misma medida, o como dice la definición, que no tiene dos lados cualesquiera congruentes, o con la misma longitud o con la misma medida, a eso le llamaremos triángulo escaleno. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos con la medida de sus ángulos? Primero tenemos el triángulo rectángulo, y este triángulo es muy importante porque al final es con el tipo de triángulo que trabajaremos con el teorema de Pitágoras. Pero por ahora el triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo que mide 90 grados. Y esto grábenselo por favor. Cuando hablemos de ángulo recto, ahora en el futuro, nos referiremos a un ángulo que mide 90 grados. Los lados que conforman el ángulo recto se llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Ven aquí, el ángulo recto es este que mide 90 grados y como dice su definición, los lados que lo conforman se llaman cateto, es decir, cateto A y cateto B, porque son los que contienen al ángulo de 90 grados, y el opuesto, como vimos en el anterior cuando estábamos notando los lados, el opuesto a este ángulo le llamaremos la hipotenusa, cateto A, cateto B o hipotenusa, Y verán ustedes que una definición coloquial de la hipotenusa es que uno siempre dice el lado más largo de un triángulo siempre será la hipotenusa. Puede también ser una definición usada en los siguientes ejercicios que vamos a desarrollar. Otro tipo de triángulo, aparte del rectángulo por la medida de sus ángulos, es el triángulo obtusángulo. Y es un triángulo que tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor de 90 grados. ¿Ve? Aquí tenemos este ángulo que es mayor de 90 grados, 135 grados, evidentemente mayor que 90 grados, y a eso le llamaremos un triángulo obtusángulo. Y el último es un triángulo acutángulo, es decir, es un triángulo que todos sus ángulos son agudos, es decir, todos miden menos de 90 grados. Por ejemplo, este, miren, 66 grados, 65 grados, 49 grados, todos sus ángulos miden menos de 90 grados, por tanto, es un triángulo acutángulo. Aquí es que en el obtusángulo es que uno es mayor de 90 y en el acutángulo es que todos tienen que ser menores a 90 grados. ¿Vamos bien hasta acá? Puede poner pausa en el video en este momento para que pueda retomar la lectura de su libro, es decir, los elementos que tiene en su libro de texto. Bien, continuemos. Los triángulos tienen condiciones especiales que debemos de entender
y aprender para en lo sucesivo, porque estas condiciones especiales nos permitirán desarrollar los ejercicios que en adelante iremos mostrando. Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, la condición 1 es que la ley de los ángulos internos de un triángulo, y es en esencia decir que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre será 180 grados. Si usted suma los ángulos internos y le da menos de 180 grados o más de 180 grados, ojo, ahí tiene un problema. Ha cometido algún error en el cálculo de los ángulos o en la gestión de la suma, ¿no? Porque no puede ser ni mayor ni menor. Debe ser la suma interna de los tres ángulos exactamente 180 grados. La condición 2 es que la altura de un triángulo es el segmento perpendicular trazado de un vértice, que normalmente es el vértice más alto del triángulo, hacia la base del triángulo. Y la condición 3, que tiene relación con la condición 2, es sobre la base de un triángulo. Y aquí diremos que es el lado del triángulo el cual es perpendicular a la altura. Ya veremos con ejemplos cómo estas condiciones se aplican. Iniciemos entonces con la suma de ángulos internos. Encuentre el o los ángulos que faltan. Recuerde la condición: la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. En este caso ya me dan dos de los ángulos. Debo de encontrar un tercer ángulo. Pero yo sé que hay una condición que me dice que al sumar 35 más 40 grados más el valor de x, el resultado será 180 grados. Partimos de eso. La medida del ángulo A, que le llamaremos a este ángulo, es 40 grados. La medida del ángulo B, que será será de 35 grados. Y por último, la medida del ángulo X, que no sabemos cuánto mide, que es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el procedimiento más indicado para encontrar el valor del ángulo X? ¿Cuál cree usted que sería? Correcto. Vamos a tener que sumar los tres ángulos y el resultado debería ser 180 grados. O lo mismo que decir que el ángulo A, que vale 40 grados, más el ángulo B, que vale 35 grados, más el ángulo X, que lo desconozco en este momento, es igual a 180 grados. Eso significa que para yo poder encontrar el valor de X, lo que estaba sumando en el extremo izquierdo lo paso a restar al extremo derecho. O lo mismo que decir 180 grados, que ya estaba aquí en el extremo derecho, y lo que estaba sumando lo paso a restar. Menos 40 grados menos 35. 180 grados menos 40 grados es 140 grados. Y 140 grados menos 35 es 105 grados. Por tanto, el valor de X o el tercer ángulo es 105 grados. Comprobémosle. 105 más 35 es 140. Y 140 más 40 es 180 grados. Es decir, se cumple la condición 1 de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Ahí tendríamos resuelto el inciso A. Veamos el inciso B. Tenemos este triángulo que mide 45 grados, el otro ángulo que no sabemos cuánto mide y un tercer ángulo que no sabemos cuánto mide. Pero ¿qué es lo primero que identificamos nosotros en este triángulo? Pues que aquí hay un ángulo recto. ¿Ven ustedes? ¿Y cuánto dijimos que vale el ángulo recto? ¿Cuánto mide el ángulo recto? Pues mide exactamente 90 grados. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que en el anterior. La medida de X, que la desconocemos, la medida de B, que vale 35, y la medida de Y, que también la desconocemos.
Eso significa que al sumar BX más Y me debe dar 180 grados. Es decir, 45 grados más X, que es el ángulo recto que ya dijimos que vale 90 grados. Perdón, aquí sería más Y, es igual a 180 grados. Es decir, insisto, aquí sería Y, que 180 grados menos 45 grados menos 90 grados va a ser igual 180 menos 90 es 90 grados. Y 90 menos 45 es 45 grados. Por tanto, tendríamos que el valor del tercer ángulo es 45 grados. Entonces ahí tenemos 105 grados que vale este, 140 y 45 grados que vale el inciso B. Y ahí teníamos resuelto los dos ejercicios. Aquí igual sería Y. Pues bien hasta acá. Recuerda, hay más ejercicios que desarrollar en el texto que le pueden ayudar a comprender de mejor manera. Y me encontré en el texto este ejercicio bien interesante. Me dice, obtenga la medida de cada ángulo de la siguiente figura. Recomiendo que ponga pausa el video y desarrolle el ejercicio por usted mismo o por usted misma y luego compruebe la respuesta. Ponga pausa ahora. Bien, ahora desarrollemos el ejercicio que usted ya desarrolló, si es que lo desarrolló, y si no, bueno, pues verá cómo se desarrolla en el vídeo. Primero, identifiquemos que los ángulos que nos piden es este. Si ustedes ven, voy marcando en amarillo. Es el primer ángulo. Nos piden este ángulo. Nos piden también este ángulo. Ya llevamos 3. Me piden este ángulo. Ya llevamos 4. El que está al lado y ya llevamos 5. Aquí, que hay 2. Ya llevamos 6, 7. Este que es el número 8 y por último este que es el número 9. En esencia debemos de buscar, y este que es el número 10. En esencia debemos de buscar 10 ángulos que se desconocen en esta figura, que es bien interesante. Miren, son 10 ángulos que tenemos que encontrar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos este tipo de ejercicios? Bueno, recordar las condiciones y las definiciones que ya hemos visto para poder abordar este tipo de ejercicio. Por ejemplo, hablamos de ángulo suplementario. El ángulo suplementario son ángulos que miden 180 grados, como ya lo habíamos visto. Entonces aquí tenemos un ángulo suplementario. Miren, al sumar estos dos ángulos, la suma debe ser 180 grados. Aquí hay otro ángulo suplementario, miren. Aquí hay otro ángulo suplementario, ¿ven? Entonces, donde hay ángulos suplementarios, que ya sabemos que las medidas son 180 grados, pues procedemos a desarrollar ese ejercicio. En este caso, si sabemos que la suma de los dos es 180 grados, pues para encontrar este ángulo basta con restarle a los 180 grados que mide el ángulo suplementario los 42 grados que sobran en el ángulo que conocemos. Y eso es igual a 138 grados, porque 138 grados más 42 es igual a 180 grados. Procedemos entonces a escribirlo y ya tenemos el primer ángulo resuelto. Aquí tenemos otro ángulo suplementario, ¿ven? Este que ya conocemos con este que desconocemos. Aplicamos exactamente el mismo procedimiento. A los 180 grados que implica el ángulo suplementario, le restamos los 138 grados que ya conocemos. Y eso me da un resultado de 42. 180 menos 138 grados es igual a 42 grados. Por tanto,
copiamos 42 grados en el ángulo que acabamos de encontrar también. Y ya llevamos dos. Si ustedes ven, este y este lo resolvimos únicamente aplicando la definición de ángulo suplementario. Ya tenemos dos. ¿Cuál sería el ángulo más fácil de calcular en este momento? En definitiva, este, porque yo ya tengo dos ángulos internos. Y recuerden la propiedad 1 que me decía que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180 grados. Por tanto, este debería ser el ángulo más fácil que yo puedo encontrar en este momento, porque ya conozco dos, al cual llamaremos X. Y como sabemos que la suma de los tres ángulos internos va a ser igual a 180 grados, 90 grados que ya conocemos, 42 grados que encontramos en el segmento anterior, más X va a ser igual a 180 grados. Y seguimos exactamente como hicimos en el ejercicio anterior. Veamos entonces. Sería 180 grados menos 90 grados menos 42 grados, que son los grados que ya conocemos. De 90 grados es este que está aquí, 42 grados es este que está aquí, y le restamos a los 180 grados, que debe ser la medida de los ángulos internos. Eso me da el resultado de 48 grados. Comprobemos. 180 menos 90 grados es igual a 90 grados. Y 90 menos 42 es igual a 48 grados. Eso implica que ya tenemos el valor de 48 grados y lo escribimos dentro de la figura. Ven ustedes, ya tenemos 3 de 10. ¿Cuál sería el siguiente ángulo que podemos encontrar? Pues apliquemos el concepto de ángulo complementario. ¿Se acuerdan, no? Los ángulos complementarios son aquellos que al sumarlo dan un valor de 90 grados. ¿Dónde tenemos un ángulo complementario? Aquí, justamente aquí hay un ángulo complementario, porque si ustedes ven, estos dos lados conforman un ángulo de 90 grados. ¿Qué hacemos entonces para encontrar el valor que le corresponde a este ángulo? ¿Qué harían ustedes? Exactamente, a 90 grados le restamos 48 grados, porque en conjunto conforman un ángulo complementario, y el resultado, por supuesto, me va a dar el valor de este ángulo. Y ese caso sería 90 grados menos 48 grados, y va a ser igual a 42 grados. Procedo en copiar 42 grados en este valor del ángulo y ya llevamos 4. Hay otra definición de los ángulos de triángulos o de figuras planas cerradas, que dice que ángulos opuestos son iguales. Y si ustedes ven, aquí tenemos ángulos opuestos, en donde está parpadeando las flechas, ahí tenemos ángulos opuestos. Eso implica que si son ángulos opuestos y el que yo ya conozco mide 138 grados y la condición me dice que los ángulos opuestos son iguales, por tanto el otro ángulo también tendrá un valor de 138 grados. Y de esta manera yo ya tengo 5 ángulos. Ustedes pueden identificar otro ángulo opuesto en la figura. Puede identificarlo claramente. Si no lo ha hecho, le muestro un segundo par de ángulos opuestos. Vean, estos ángulos también son opuestos. Y si ya sabemos que uno de los ángulos mide 42 grados, ¿cuánto mide el ángulo opuesto? ¿Cuánto cree usted? Exacto, el otro ángulo va a medir 42 grados.
Y de esa manera ya tenemos nuestro sexto ángulo. Estamos a 4 de resolver todo el ejercicio. Si ven ustedes, lo hemos ido haciendo con cálculos simples y conociendo las definiciones de ángulos de figuras planas cerradas. Entonces, si ya tenemos la medida de estos ángulos, ¿cuál es mi tercero que puedo calcular? Miren, yo ya puedo proceder con este ángulo porque tengo 2 del triángulo, o puedo proceder con este ángulo porque también tengo 2 medidas. Procedemos primero con este. Recuerde, la medida interna de los 3 ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, si a 180 grados le restamos los 24 que ya conocemos y los 138 que ya encontramos de los incisos anteriores, nos va a dar el valor del tercer ángulo de este triángulo. Veamos entonces, 180 menos 24 menos 138, veamos, menos 24 menos 138 va a ser igual a 150, 162. Y 180 menos 162 va a ser igual a 18 grados. De esta manera encontramos el tercer ángulo de este triángulo. Miren, ya tenemos 24, 138 y 18. Si sumamos esos 3 ángulos, pues nos va a dar 180 grados. Y de esta manera encontramos nuestro séptimo ángulo. Obviamente el otro más fácil de encontrar es este, porque ya cuento con la medida de 42 grados y de 82 grados. Por tanto, este ángulo es el mucho más fácil de encontrar en este momento. ¿Qué hago entonces? Exactamente el mismo procedimiento. 180 grados, que es la suma de los 3 ángulos internos, menos 42, que ya lo conozco, menos 82, que también lo conozco. 42 menos 42 menos 82 es igual a menos 124. Y 180 menos 124 va a ser igual a 56 grados. Y ven ustedes, yo ya tengo otro grado que encontré, porque va a ser igual a 56 grados. Sigamos entonces avanzando. ¿Cuál sería el último? Bueno, nos faltan 2 aún, pero digamos, ¿dónde puedo encontrar otro ángulo? Dijimos que aquí había ángulos suplementarios, ¿sí? Con los 2 que nos faltan, entonces aquí tenemos ángulos suplementarios. ¿Se acuerdan, no? Que la suma de los ángulos va a ser igual a 180 grados. Y en este ángulo suplementario, yo ya conozco 2 de los ángulos, me falta un tercero. Sencillo, a 180 le resto 42 y 56 y me va a dar por supuesto el tercer ángulo. 180 menos 56 menos 42. Al hacer la resta encontraré que 56 grados más 42 grados igual a 98 grados. Y 180 menos 98 es igual a 82 grados. De esta manera, yo tengo ya este grado también. Y por último, que es el último que me falta, que es súper sencillo. Si ya conozco 2, pues resto estos 2 a 180 grados, como lo ven aquí. 180 menos 82 menos 42. 82 menos 42 menos 82 menos 42 es igual a negativo 124. Y 180 grados menos 124 grados nos da 56 grados. De esta manera tengo completamente resuelto el ejercicio. Ya he encontrado todos los ángulos que faltaban con sumas y restas. Si ustedes ven, son operaciones bastante simples. Lo que se requiere, por supuesto, es que conozcamos las definiciones, que conozcamos algunas propiedades particulares, etcétera, etcétera, que ya hemos discutido durante la clase. De esta manera he resuelto una figura que parecía compleja, pero que he podido encontrar toda la medida de sus ángulos.
Ahora veamos un ejemplo de la altura de un triángulo. ¿Ven? Tenemos dos tipos de triángulos. Tenemos este, que es un poco menos evidente la altura, y tenemos este, que es un poco más fácil de poder calcular. Veamos el inciso A. Si ustedes ven en el inciso A, primero hay que encontrar una base. Es lo primero que hay que hacer. Y en este caso la base es sobre donde está puesto el triángulo. ¿Cuál sería la base? Pues esta. Esta es la base del triángulo. Y luego dijimos que para encontrar la altura, la calculamos con la medida perpendicular a la base desde el pico más alto del triángulo. ¿Cuál es el pico más alto del triángulo? Este. Desde aquí vamos a medir hacia la base, y esta medida lo que me dice cuál es la altura del triángulo. Si ustedes ven, si yo lo mido de aquí a aquí, que algunas veces eso sucede, se mide de aquí a aquí, sería incorrecto porque la altura es mucho mayor del triángulo. Entonces lo que hago es calcular esa medida y yo puedo saber exactamente cuánto mide ese triángulo. Digamos que en este caso esta altura son 10 centímetros y ya calculé. Recuerde, se encuentra la base y de la base se traza una línea perpendicular desde el punto más alto, y esa medida es la altura del triángulo. Veamos el inciso B. Si ustedes ven, tenemos el inciso B. Primero es encontrar una base. ¿Cuál es la base de este triángulo? ¿Usted cuál cree que es la base? Correcto. La base es esta, la base. Miren, la base del triángulo es el lado sobre el cual está sustentado el triángulo. Luego trazaremos una línea vertical desde el punto más alto. ¿Cuál es el punto más alto? El punto más alto es este. Es este el punto más alto. Eso implica que vamos a trazar una línea, si ustedes ven, una línea que va desde el punto más alto perpendicular a la base del triángulo, y la medida de esa línea perpendicular hasta la base desde el punto más alto pues será la medida del triángulo. En este caso encontramos que la medida del triángulo son 2 metros, un triángulo bastante grande, ¿no? Pero digamos que son 2 metros, diremos que es una pirámide, pero en este caso es un triángulo de 2 metros. Avancemos entonces. El perímetro y área de las figuras geométricas planas cerradas. Este es otro tema importante porque, como verán, hay muchos ejercicios en el libro sobre el cual practicar. No se olvide, vaya al libro, póngale pausa al video y desarrolle en este momento los ejercicios que están planteados en su tarea relacionados con la altura del triángulo y con la medida de ángulos. Veamos ahora el perímetro y el área de una figura geométrica plana cerrada. El perímetro de una figura plana es la suma de las longitudes de todos sus lados. Es decir, medimos cada uno de sus lados y al sumar esas medidas me dará el perímetro de la figura. Para calcular el área, entonces yo voy a trabajar con la superficie acotada por los lados o por los segmentos de la figura plana cerrada. Y es decir, que se distingue de lo que la rodea, porque puedo sombrear esa superficie y a esa superficie le puedo calcular un área, es decir, el espacio del plano que cubre esa superficie acotada. El perímetro y área de regiones triangulares pues se va a definir de la siguiente manera. Vean ustedes, si los lados de un triángulo miden A, cualquier medida, centímetros, pulgadas, etc., B y C, el perímetro va a ser igual a la suma de A más B más C. Y el área de ese triángulo va a ser igual a multiplicar la base por la altura y dividirla entre 2. Entonces,
Si quiero encontrar el perímetro, yo sumo las longitudes de su lado, pero si quiero encontrar el área que cubre, multiplico base por altura entre 2. Bueno, aquí están en palabras. Veamos algunos ejemplos para poder entender con claridad cómo esta teoría se transforma en práctica. Ejemplo de perímetro. Digamos que usted tiene este triángulo con las siguientes medidas. Un lado que mide 9 centímetros, el otro lado que mide 10 centímetros y un tercer lado que mide 5 centímetros. Si le tuviéramos que poner un nombre a este triángulo, ¿cuál sería? ¿El triángulo que tiene todos sus lados distintos? Correcto, es un triángulo escaleno. Veamos cómo calcular el perímetro de este triángulo. Primero, definimos un lado A, un lado B y un lado C. Diremos que el lado A es el que mide 10 centímetros, el lado B es el que mide 9 centímetros y el lado C, por lo que sobra, pues, o sea, 5 centímetros. Por tanto, el perímetro va a ser igual a la suma de A más B más C, como lo vimos anteriormente en la definición. ¿Cuánto vale A? 10 centímetros. ¿Cuánto vale B? 9 centímetros. ¿Y cuánto vale C? 5 centímetros. Al sumar estos tres valores me da 10 más 9, 19, más 5, 24 centímetros. Por tanto, el perímetro de ese triángulo es igual a 24 centímetros. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa con este triángulo? Tenemos un lado que mide A menos B. Si usted ve, ya no tiene ahí un valor numérico. Tenemos otro lado que mide A y un lado que mide 5. Procedemos exactamente de la misma manera. Vamos a ponerle el valor al lado 1, al lado 2 y al lado 3. Nótese que como yo ya estoy llamando lado A y A menos B a esos lados, ya no puedo usar A, B y C. Entonces le llamo lado 1, lado 2 y lado 3. Y el lado 1 yo diré que tiene el valor de A, el lado 2 tiene el valor de 5 y el lado 3 tiene el valor de A menos B. Eso, que no sean todos valores numéricos, no debería de impedirnos encontrar el perímetro. ¿Cómo lo encontramos? Simplemente sumando el lado 1, el lado 2 y el lado 3. ¿Cuánto vale el lado 1? A. El lado 2 vale 5 y el lado 3 vale A menos B. Eso implica que A más A es igual, o agrupándolo, pues sería A más A menos B más 5. ¿Cuánto es A más A? Correcto, es 2A. Menos B, pues no tiene con quién sumarse, y 5 tampoco. En este caso, el perímetro de esta figura o de este triángulo va a ser 2A menos B más 5. Nótese que aquí no nos dio un valor exacto. Si ustedes ven, nótese que aquí no nos da un valor exacto. Eso no implica que no es el resultado correcto. Claro que es el resultado correcto. Deberá entender que cuando no tengamos todos los valores numéricos, nos puede dar un tipo un resultado como este cuando encontramos el perímetro. Veamos este ejercicio de aplicación. Obtenga el perímetro de un triángulo isósceles cuyos lados congruentes miden A y el tercero mide B. Recordemos entonces la definición de triángulo isósceles. ¿Cuál es la definición de triángulo isósceles? Correcto, la definición de triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados congruentes o dos lados iguales y un tercero distinto. Veamos entonces este triángulo que tiene dos lados congruentes, los lados A y el lado B. ¿Cómo hago para encontrar el perímetro de este triángulo? Sencillamente aplico la misma definición y sumo el lado 1, el lado 2 y el lado 3. Diremos que el lado 1 es A, el lado 2 es A y el lado 3 es B. Procedemos entonces a sumar los lados. Lado 1 más lado 2 más el lado 3. ¿Cuánto vale el lado 1? Vale A. El lado 2 vale A y el lado 3 vale A. Por tanto, el perímetro va a ser A más A es 2A más B. Si ustedes ven, no tenemos, insisto, un valor numérico exacto,
pero eso no implica que no pueda encontrar el perímetro de la figura. Si ven aquí no nos daban el triángulo, pero asumimos que ustedes ya se aprendieron la definición del triángulo isósceles, por tanto puede aparecer un tipo de este ejercicio en el examen donde simplemente esté enunciado. Veamos ahora el ejemplo de una área de un triángulo. Si ustedes ven, vamos a calcular el área de un área del triángulo y conocemos de este triángulo el lado 1, el lado 2, pero no conocemos el lado 3, pero sí conocemos la altura. Pregunta, para poder calcular el área de un triángulo, ¿yo necesito conocer el lado número 3 o los 3 lados? Correcto. Para calcular el área de un triángulo, yo no necesito conocer los 3 lados. Basta con que yo conozca la base y la altura, que son dos valores que yo ya tengo en este ejercicio. Veamos, por ejemplo, la base, que es sobre el cual está cimentado el triángulo, y la altura, que la denotaremos por h. La base, que vale 9 metros, y la altura, que vale 3 metros. Recordemos la fórmula para calcular el área de un triángulo. El área de un triángulo va a ser igual a la base, que la conocemos, por la altura, que la conocemos, entre 2. Eso significa que vamos a sustituir los valores donde están las variables, por el valor de la base y por el valor de la altura. La base vale 9 metros y la altura vale 3 metros. Pues desarrollamos la multiplicación. Veamos entonces. 9 por 3 es igual a 27 metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? ¿Se acuerdan? Producto de potencias de igual base. Se copia la base y se suman los exponentes. Metro por metro están elevados al exponente 1. Se copia la base, que es m, los metros, y se suman los exponentes 1 más 1, 2. Por tanto, 9 por 3 es 27 metros por metro, metro cuadrado entre 2. Si dividimos 27 entre 2, me da a 13.5 metros cuadrados. Nótese algo. Si yo calculo el perímetro de una figura, las unidades de medida van a ser lineales. Pero, es decir, de exponente 1. Pero si yo calculo las áreas, las medidas o las unidades de medida siempre van a ser unidades cuadradas, metros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas. Si usted calcula un área y esa área usted no le coloca unidades de medida al cuadrado, está cometiendo un error. Tal cual en el volumen, la unidad de medida es al cúbico. Recuerde, si es el perímetro son unidades lineales, si es un área es unidades cuadradas, y si es un volumen, unidades cúbicas. Y por último veremos el teorema de Pitágoras, que es el último tema que veremos en esta sección. Veamos entonces de qué se trata el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este teorema, uno de los lados, si yo conozco uno de los lados de un triángulo, puedo calcular otro lado. Por ejemplo, si yo ya tengo cateto A y cateto B, puedo calcular la hipotenusa. Si tengo la hipotenusa y el cateto A, puedo calcular el cateto B. Es decir, si conozco dos de los tres valores, digamos, si yo tengo la hipotenusa, cateto A y cateto B, y conozco dos de los tres valores, perfectamente yo puedo encontrar el otro cateto. Por ejemplo, si estoy buscando un cateto, este va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia del cuadrado de la hipotenusa y el cuadrado del otro cateto. Miren, A va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto conocido. Pero si estoy buscando B, pues simplemente intercambio A y B. Miren, ahora B va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto que ya conozco. Y de esta manera calculo uno de los catetos. Pero ¿qué pasa si lo que desconozco es la hipotenusa? Bueno, pues para calcular la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos. La hipotenusa
va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos conocidos. Y de esta manera yo puedo calcular la hipotenusa. Veamos un ejemplo del teorema de Pitágoras. Si yo tengo este triángulo, ven, es un triángulo rectángulo, esto es un ángulo recto, y ya sé que el lado B es igual a 4, que la hipotenusa es igual a 5, entonces debo de encontrar el cateto A. Recordemos, ¿cómo encuentro un cateto? El cateto A va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto B. Volvamos entonces al ejercicio. A, que es el cateto que desconocemos, va a ser igual al cuadrado, a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos B al cuadrado. Veamos entonces, ¿cuánto vale C? O la hipotenusa vale 5 grados, 5 unidades. ¿Cuánto vale B? 4 unidades. 5 al cuadrado es igual a 25 y 4 al cuadrado es igual a 16. 25 menos 16 es igual a 9. Por tanto, A va a ser igual a la raíz cuadrada de 9. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3. Por tanto, A va a ser igual a 3. A va a ser igual a 3. Vean ustedes, recuerden cuando calculamos raíces cuadradas es igual a más menos 3. Pero como no pueden haber longitudes negativas, entendemos que el único resultado posible es igual a positivo 3. Por tanto, ya encontramos el valor de A, que es 3, el valor de B, que es 4, y el valor de la hipotenusa, que es 5. Ejemplo 2. Vean esto. La base de una escalera de 10 pies mide la base, apoyada a una pared, se encuentra a 2 pies de esta. ¿A qué altura se encuentra en la parte superior de la escalera? Veamos entonces. Esta es la escalera que está apoyada. Yo sé que la distancia entre la pared y la escalera son 2 pies y que la escalera en sí mide 10 pies. Si yo lo veo como un triángulo rectángulo, tengo la hipotenusa y tengo uno de los catetos. Por tanto, voy a encontrar en este caso que llamaremos cateto A. Y el cateto A va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado. Y esto es 10 al cuadrado, que es lo que mide la escalera, menos los 2 pies que hay de separación en la pared al cuadrado. Y eso me da 100 menos 4. 100 menos 4 va a ser igual a 96. Y la raíz cuadrada de 96 es aproximadamente 9.8. Por tanto, a la altura a la que está apoyada la escalera, es decir, desde la base hasta este punto, habrán 9.8 pies aproximadamente. Recuerden, los contenidos desarrollados fueron figuras geométricas planas, el triángulo, perímetro y área y el teorema de Pitágoras. Por favor, retorne a su libro de texto, desarrolle el resto de ejercicios con los contenidos que hemos tratado y haga los ejercicios de la tarea, por supuesto, para que la pueda subir a la plataforma también. Éxitos y nos vemos en la siguiente sección, que sería la 7.10, 7.11, 7.12 y 7.13 de los contenidos que estaremos desarrollando para la quinta visita. Muchas gracias.